Desde los valles de Israel hasta las colinas de Mizpa, el joven Jonatán creció bajo la sombra de un reino que esperaba ser gobernado por su padre, Saúl, el primer rey ungido por Dios. Era un muchacho diferente, no solo por su linaje, sino por la fuerza que emanaba su corazón y la nobleza que iluminaba su espíritu. A temprana edad, su porte imponente y su valentía lo distinguieron entre los hijos del rey. La mirada de Jonatán no solo reflejaba juventud, sino un fuego interior, un deseo de proteger a Israel y vivir conforme a la justicia que Dios exigía. Desde el primer día que tomó su arco y su espada, su corazón latía con determinación y un sentido de deber que trascendía la simple obediencia a su padre. Los soldados del ejército real lo respetaban y los líderes lo consideraban un futuro comandante digno de confianza. Sin embargo, aunque su sangre era de rey, su espíritu no buscaba la gloria ni el poder por sí mismos. Buscaba servir a Dios y a su pueblo, aunque el destino lo llevaría a caminos de dolor y lealtades difíciles. La vida de Jonatán comenzó a entrelazarse con la de David cuando aún no era más que un joven pastor. Aquel muchacho desconocido, que había matado al gigante Goliat, trajo consigo la unción de Dios que Saúl ya no podía sentir. Jonatán, al conocer a David, vio algo que trascendía la apariencia, una fe inquebrantable y un corazón puro. No había envidia en él, ni deseos de competir por la corona, solo un profundo sentido de lealtad y amistad. Desde ese instante, nació un vínculo que sería recordado por generaciones. La amistad entre Jonatán y David, un pacto de sangre y corazón que se convirtió en un testimonio de fidelidad y honor. Cada encuentro entre Jonatán y David estaba cargado de emociones que el reino de Israel no podía comprender del todo. Jonatán veía en David no a un rival, sino a un hermano de alma, alguien destinado a la grandeza no por su linaje, sino por su corazón. Y aunque sabía que el destino de su propio linaje estaba ligado a la corona, su espíritu no se debatía en celos ni en resentimiento. Sabía que la verdadera grandeza no se mide por el trono, sino por la fidelidad a Dios y la protección de los justos. Mientras Saúl, consumido por la envidia y la desobediencia, comenzaba a perseguir a David, Jonatán enfrentó una prueba que pocos podrían soportar. Su padre, el rey, quería matar al joven ungido, y Jonatán debía decidir entre la obediencia filial y la lealtad a Dios y a su amigo. Cada decisión que tomó estaba marcada por un equilibrio delicado. No traicionar a su padre, pero proteger la vida de David. Su corazón se desgarraba, pero su fe era firme. Con astucia y valentía, encontró formas de advertir a David, de guiarlo y de sostenerlo, aún bajo la amenaza de la ira del rey. Cada gesto, cada palabra, cada mirada era un acto de amor, de lealtad y de sacrificio. La batalla contra los filisteos fue otro escenario donde Jonatán mostró su valor incomparable. A pesar de su juventud, lideró tropas con estrategia y coraje, enfrentando enemigos que superaban en número y fuerza a los israelitas. Su destreza con el arco y la espada era legendaria, pero más allá de su habilidad física, lo que lo hacía invencible era su corazón. Peleaba no por gloria personal, sino por proteger a su pueblo y cumplir con la justicia que Dios demandaba. Su valentía inspiraba a los soldados, quienes lo seguían con confianza absoluta, sabiendo que su líder actuaba con un propósito divino. Cada victoria en el campo de batalla, cada enemigo derribado, reforzaba la leyenda de Jonatán, pero también aumentaba la sombra de su destino trágico. Sabía que la envidia de su padre, mezclada con la unción de David, creaba un conflicto inevitable. Sin embargo, su alma permanecía pura, libre de odio, guiada por la amistad, la justicia y la lealtad a Dios. Jonatán entendía que los caminos del Altísimo no siempre se revelan con claridad, pero la obediencia, la fe y la lealtad son siempre la luz que guía incluso en la oscuridad más profunda. Entre montes y valles, mientras la guerra consumía la tierra de Israel, Jonatán continuaba fortaleciendo a los hombres a su alrededor, cuidando del pueblo y protegiendo a David de las trampas y celos de Saúl. Su liderazgo no buscaba reconocimiento,
sino cumplir con el propósito divino. Cada acción estaba impregnada de amor y justicia, y cada decisión demostraba que la verdadera grandeza reside en el corazón, no en la corona. El vínculo entre Jonatán y David se selló con pactos y promesas. Compartieron secretos, sueños y esperanzas. Jonatán entregó su armadura y su espada como muestra de fe y confianza, reconociendo la misión que Dios tenía para David. Su humildad era tan grande que podía reconocer la voluntad de Dios por encima de su propio deseo de reinar, demostrando una madurez espiritual que pocos alcanzan incluso en la vida adulta. Mientras el tiempo avanzaba y la sombra de la guerra seguía sobre Israel, Jonatán se convirtió en un símbolo de lealtad, valentía y amistad pura. Su historia, aunque ligada al poder y la realeza, trascendía los títulos y los ejércitos. Era la historia de un corazón fiel, de un joven que eligió el bien sobre la ambición, la amistad sobre la envidia y la obediencia a Dios sobre los deseos humanos. Su vida era una luz en medio de la oscuridad, un testimonio de que incluso en los momentos más difíciles, la fe y la lealtad guían hacia el propósito eterno. La luz de la mañana apenas tocaba las colinas de Israel, cuando Jonatán se levantó para liderar a sus hombres nuevamente. La guerra no descansaba. Los filisteos amenazaban constantemente los territorios y la tierra de Israel estaba marcada por el eco de los tambores, los gritos de los soldados y el susurro de la muerte que rondaba cada campamento. Jonatán, sin embargo, mantenía el corazón firme. Su juventud no le impedía asumir responsabilidades que muchos hombres mayores temían. Cada decisión, cada estrategia, cada movimiento era meditado con la sabiduría de un alma guiada por Dios y la valentía de un espíritu que no conocía el miedo. Mientras marchaba hacia el valle, observaba a los soldados a su alrededor. Algunos temían, otros dudaban, pero todos confiaban en Jonatán. No era solo su habilidad con el arco o su fuerza física lo que los inspiraba, sino la luz que emanaba de su corazón, la certeza de que su líder actuaba con justicia y con fe. La batalla que se avecinaba no sería solo de cuerpos, sino de voluntades, de almas y de destinos. Cada enemigo caído no solo significaba victoria física, sino también la protección del pueblo elegido por Dios. En el transcurso de estas batallas, Jonatán enfrentó dilemas que pusieron a prueba no solo su valor, sino su lealtad. Su padre, el rey Saúl, cada vez más consumido por la envidia hacia David, ordenaba acciones que Jonatán debía mediar. A menudo, tenía que advertir al joven ungido de los peligros, sin desafiar abiertamente la autoridad de su padre. Cada mensaje secreto, cada gesto de protección, estaba lleno de tensión y riesgo. Su vida estaba marcada por la constante línea entre obedecer al rey y cumplir con la voluntad divina, y él siempre elegía la lealtad al propósito eterno sobre el miedo humano. Durante un encuentro particularmente crítico contra los filisteos, Jonatán tomó la iniciativa de liderar un pequeño grupo a través de un paso escarpado, donde los enemigos no esperaban un ataque. Su estrategia era audaz, casi suicida para cualquier otro, pero para él, guiado por la confianza en Dios y la intuición de su corazón, parecía la única vía posible. La batalla fue intensa. Las flechas surcaban el cielo y las espadas chocaban con un sonido que hacía temblar la tierra. Pero Jonatán avanzaba sin vacilar. Cada golpe y cada maniobra eran guiados por la fe y la determinación de proteger a su pueblo. Cada victoria parcial reforzaba la moral de sus hombres, pero también recordaba a Jonatán que su destino estaba entrelazado con la voluntad de Dios, no con la gloria personal. La relación con David continuaba siendo un pilar en su vida. Jonatán, consciente del futuro que Dios le había reservado al joven pastor, siempre se esforzaba por reforzar su confianza, ofreciendo consejos, armas y palabras de aliento. Incluso cuando los rumores de traición y conspiración circulaban entre el ejército, él se mantenía firme, protegiendo a David y asegurándose de que su corazón permaneciera intacto ante los desafíos. Cada acto de amistad era un acto de fe, un compromiso silencioso con la justicia y la obediencia a Dios. El conflicto con su padre alcanzó momentos críticos cuando Saúl intensificó sus intentos de eliminar a David. Jonatán,
Atrapado entre el deber filial y la protección del ungido del Señor, tuvo que actuar con astucia y valentía. Planificó mensajes secretos, intercambió señales y arriesgó su propia vida para garantizar que David pudiera escapar de las trampas mortales que el rey tendía. Cada decisión era un acto de amor y coraje, y a la vez un riesgo extremo. El joven príncipe demostraba que la verdadera fuerza no radica en la autoridad ni en el poder, sino en la fe, la inteligencia y la lealtad inquebrantable. Mientras los días pasaban, Jonatán continuaba ganando respeto y admiración entre los soldados y líderes de Israel. Sus victorias en combate eran notables, pero su carácter era aún más admirable. La humildad, la justicia y la valentía lo convertían en un faro de luz en tiempos de oscuridad. Cada batalla, cada enfrentamiento, cada decisión crítica estaba impregnada de la certeza de que su misión no era simplemente sobrevivir o ganar terreno, sino cumplir con el plan de Dios para el pueblo elegido. En un momento decisivo, durante un enfrentamiento con los filisteos en el valle de Micmas, Jonatán y su escudero se aventuraron en un ataque aparentemente imposible. La subida era empinada, los enemigos numerosos y las posibilidades de sobrevivir mínimas. Pero Jonatán, confiando en la fuerza que Dios le otorgaba, avanzó con determinación. Su coraje no era arrogancia, sino fe pura. Su escudero lo seguía, temeroso, pero inspirado por la confianza que emanaba Jonatán. Cada paso hacia la cima del risco era un acto de valentía y fe, y cada flecha disparada un mensaje silencioso de que el corazón firme y obediente a Dios puede vencer cualquier obstáculo. Cuando la victoria parcial llegó, Jonatán había demostrado una vez más que su espíritu era invencible, pero también que la guerra y el destino no podían garantizar seguridad. La lealtad al ungido y la obediencia a Dios eran su verdadera armadura. Sin embargo, Jonatán también entendía que la sombra de la tragedia siempre lo acompañaría. Su vínculo con David lo protegía de los enemigos externos, pero el destino de su familia y el del reino estaba marcado por decisiones pasadas, orgullo y envidia. Cada alegría en la batalla estaba teñida por la conciencia de que el futuro no estaba completamente en sus manos. A medida que las campañas continuaban, Jonatán se convirtió en un símbolo de valor y rectitud. Su amistad con David se fortaleció, y ambos jóvenes compartían sueños, esperanzas y la certeza de que Dios estaba con ellos. Cada encuentro, cada estrategia, cada batalla era una lección para los soldados y para toda Israel. La verdadera grandeza no se mide por la corona ni por la fuerza, sino por la lealtad, la valentía y la obediencia a Dios. Mientras el sol caía sobre los campos de Israel y los ejércitos se retiraban a descansar, Jonatán reflexionaba sobre su vida, su propósito y el destino que se avecinaba. Sabía que las decisiones que había tomado, su valentía, su amor y su lealtad serían recordadas por generaciones. Su espíritu permanecía firme, sabiendo que, aunque los hombres fallen y los reyes caigan, la voluntad de Dios guía a aquellos que permanecen fieles y valientes. La sombra de la guerra no borraría la luz de Jonatán, ni su ejemplo de amistad, lealtad y fe inquebrantable. El amanecer sobre el valle de Gilboa no traía esperanza, sino un presagio sombrío. La tierra estaba cubierta de niebla y polvo. El aire vibraba con el rumor de tambores filisteos y los gritos lejanos de los ejércitos que se acercaban. Jonatán, el hijo del rey, el amigo fiel de David, se preparaba para enfrentar lo que sabía sería la prueba definitiva de su vida. Su corazón latía con fuerza, no por temor, sino por la determinación de cumplir con su deber y con la voluntad de Dios. Cada mirada de sus hombres, cada gesto, cada arma alzada, reflejaba la confianza que depositaban en él. Sabían que estaban siguiendo a un líder que no buscaba la gloria personal, sino el cumplimiento del propósito divino. Saúl, su padre, ya debilitado por la culpa, la envidia y la desobediencia, se encontraba junto a él, incapaz de comprender completamente la magnitud del peligro.
Jonatán observaba a su padre con mezcla de respeto y tristeza, consciente de que la soberbia había cegado al rey y que, aunque sus corazones compartían la sangre, sus almas estaban separadas por decisiones que ni el amor ni la sangre podían reparar. Sin embargo, Jonatán no dudaba en tomar la delantera, guiando a sus hombres con un valor que parecía provenir de un fuego interior más allá de lo humano. La batalla estalló con furia. Flechas surcaban el cielo y lanzas chocaban con estruendo, mientras los soldados de ambos bandos luchaban con desesperación. Jonatán avanzaba entre ellos con un coraje que inspiraba a todos a su alrededor. Cada enemigo caído era un recordatorio de la justicia que defendía, cada victoria parcial, un acto de fe. Su espíritu se mantenía firme, implacable, guiado por la certeza de que la vida no se mide por la cantidad de años, sino por la intensidad con la que se cumple la voluntad divina. A medida que la lucha se intensificaba, Jonatán percibió que el destino de su padre estaba sellado. Saúl, debilitado y desorientado, apenas podía mantenerse en pie. Su mirada, cargada de miedo y desesperación, contrastaba con la serenidad de Jonatán, quien comprendía que su propia misión debía trascender la familia y centrarse en proteger a Israel y a David, el ungido por Dios. Cada decisión tomada en esos momentos era vital, no solo para la batalla, sino para la historia de todo el pueblo elegido. Mientras los filisteos avanzaban con fuerza aplastante, Jonatán y su escudero se lanzaron a un ataque arriesgado en un flanco expuesto. La pendiente era empinada, la posibilidad de sobrevivir mínima, pero Jonatán confiaba en la dirección divina y en su determinación. Sus flechas y su espada eran extensiones de su corazón, cada movimiento guiado por la justicia y la fe. Los soldados que lo seguían estaban inspirados por su ejemplo, pero sabían que el precio sería alto. La valentía de Jonatán era heroica, pero el destino no permitiría que la juventud y la luz prevalecieran en aquel valle de sombras. Las fuerzas se encontraron en un enfrentamiento brutal y sangriento. Jonatán luchaba con la destreza de un guerrero, con la fuerza de un corazón puro y la certeza de que la muerte no era el final, sino un tránsito hacia la voluntad eterna de Dios. Cada paso hacia el enemigo, cada flecha disparada, era un mensaje silencioso. La lealtad, la valentía y la fe siempre superan al miedo. Pero incluso un corazón noble no podía escapar de la realidad del destino. Jonatán recibió heridas mortales, pero continuó luchando, protegiendo a sus hombres y asegurando que el enemigo no avanzara. Su espíritu era más grande que su cuerpo, y aunque la vida se escapaba de él, su valor se mantenía intacto. Finalmente, Jonatán cayó sobre la tierra del valle de Gilboa. Su cuerpo herido, su mirada fija en el horizonte y su espíritu entregado a Dios. Sus últimas palabras fueron un susurro de esperanza, un pacto silencioso con David y con Israel, recordando que la verdadera amistad y la fidelidad trascienden la vida y la muerte. Los soldados y compañeros que lo rodeaban lloraron, conscientes de que habían perdido a un héroe, a un príncipe, a un amigo cuya luz había iluminado los momentos más oscuros. Saúl también sucumbió en la batalla, dejando un vacío en el reino que solo sería llenado por el ungido del Señor David. Pero el sacrificio de Jonatán no fue en vano. Su lealtad, su valentía y su amor por la justicia y la amistad se convirtieron en un ejemplo eterno. David lloró por su amigo, y su memoria se grabó en la historia de Israel como símbolo de que la grandeza no se mide por coronas ni por ejércitos, sino por la pureza del corazón y la fidelidad a la voluntad de Dios. La historia de Jonatán, aunque marcada por la tragedia y la muerte prematura, se convirtió en un legado de esperanza, amistad y obediencia. Su valentía inspiró a generaciones, y su fidelidad a David y a Dios demostró que la verdadera fuerza reside en la humildad, la justicia y el amor desinteresado. Incluso en la oscuridad más profunda, su luz brilló, enseñando que la verdadera grandeza se encuentra en aquellos que viven conforme a la fe y la verdad divina. El valle de Gilboa quedó silencioso, pero la memoria de Jonatán seguía viva en cada historia contada, en cada corazón inspirado por su ejemplo.
La muerte no había apagado su espíritu. Al contrario, lo había elevado como un faro eterno, recordando que la amistad, la lealtad y la valentía son las armas más poderosas contra la injusticia, la envidia y la desesperación. La vida de Jonatán nos enseña que la verdadera grandeza no se mide por el poder, la riqueza o la corona, sino por la fidelidad al propósito de Dios, el amor desinteresado hacia los demás y la valentía para enfrentar incluso los destinos más oscuros con integridad y fe. Su ejemplo trasciende generaciones, recordándonos que la amistad, la justicia y la obediencia a Dios son eternas. Oración poderosa. Señor Todopoderoso, te damos gracias por la vida de Jonatán, por su valor, su lealtad y su amor puro. Que su ejemplo inspire nuestros corazones a permanecer fieles a tu voluntad, a proteger a los justos y a actuar con integridad incluso en los momentos más difíciles. Líbranos de la envidia, del egoísmo y de la desobediencia. Fortalece nuestro espíritu para que podamos enfrentar nuestras batallas con fe, coraje y humildad. Que aprendamos a valorar la amistad verdadera, la justicia y la obediencia sobre todo, y que nuestra vida sea un testimonio de tu amor y tu poder. En el nombre de Jesús. Amén.